16 Blood Trail. Capítulo 3. Una invitación. Los grupos se habían dividido en dos, Luba, Leone y Shirone habían ido en dirección a acabar con la vida de los aristócratas que se dedicaban a secuestrar gente del campo para torturarlos. Era una tarea a la que Issei personalmente le hubiese gustado asistir personalmente, pero él tenía otra labor. El Capitán Ogre. Inteligencia de la Revolución había evidenciado que él tuvo contactos directos con el Capitán Ubiquitous en su tiempo. De hecho fue gracias a este que algunos de los que vivían en Quo hubiesen salido de la ciudad antes del asalto. Mi papá estará ocupado en cosas de la mudanza. Había la ligera esperanza de que Seryu hubiese estado fuera del lugar antes del asalto, y eso era algo que él tenía que averiguar con el corrupto sujeto. Eso, y tenía que cortarle la cabeza. Más allá de los personal, negocios son negocios, y al mujer que los contrató no se prostituyó para pagarles para tener como resultado una crisis emocional personal. El chico hacía bastante tiempo no pisaba la entrada de la capital del Imperio Humano, a unos cientos de kilómetros nada más de su antiguo hogar. Era una sensación escalofriante el saber que dos ciudades enemigas estaban tan cerca. Era obvio que ello no demoraría en generar un conflicto militar bastante drástico. Buenos días. Sin poner mayor detalle sobre eso, el chico pasaba por la entrada, simplemente vestido con un abrigo viejo de color marrón, camisa negra y jean, lo más básico del mundo, indumentaria del típico cazador de fortunas. Eso ayudaría con su perfil. Él tenía que agradecer que su reputación estaba con Airaidi como el mismo Sekiryu-tei, no como Yodo Issei. De ser así, él no podría andar tan campante por la capital sin que la guardia del lugar no lo estuviese atacando con todo lo que tuviesen. La capital nunca cambiaba, desde la primera operación que hizo el chico, hasta la operación actual. La ciudad seguía con su mismo modelo urbano, no era para menos. Se consideraba la ciudad principal del Imperio Humano como la cima del urbanismo, una ciudad perfectamente organizada en torno a su gobernación, por lo cual las calles eran amplias y bien distribuidas, siempre moviéndose por un comercio ambulante organizado en el lugar. Los centros residenciales estaban más cerca a los elementos gubernamentales que a la periferia del lugar, entre otros tantos detalles que hacían que el movimiento de favelas y demás fuese casi nulo. Claro que ayudaba que quien viviese en el borde de la ciudad era víctima directa de los ataques armados de las otras facciones. El trabajo de Issei se movería en simples pasos: hacerse pasar por cazarrecompensas, hablar con el capitán para unirse al ejército, ser rechazado por el capitán para unirse al ejército y finalmente enviarlo con el Caronte. Más que ser una misión de infiltración, era una misión en la que él no podía darse a conocer. Su identidad oculta era su mejor arma, por lo que para ese trabajo, no podía llevar ni su Claymore, ni mostrar su voz Ted Gear. Únicamente podría usar sus habilidades si era un caso de vida o muerte, pero por ahora nada. Pero él estaba seguro que no necesitaría nada de eso. Sus puños, su habilidad física, y su capacidad de manipulación de magia tendrían que ser suficiente para acabar con su tarea. Había llegado temprano a la ciudad, y si quería hacer contacto con el capitán fuera de los barracones, tendría que esperar a que fuera de noche para que él fuese al bar que él solía frecuentar, por lo que para matar el aburrimiento, tenía pensado esperarlo ahí. Lo que no esperaba era la interesante procesión que estaba en procedimiento en ese momento. Su objetivo principal estaba terriblemente cerca de él. En el Palacio Real del Imperio Humano, cuna del Supremo Emperador y regidor de la máxima fortaleza de la humanidad, se encontraban varios comandantes de los ejércitos aledaños, todos ellos con experiencia en el campo de batalla a tal grado que eran competencia directa para los demonios de las clases más altas. Y en la cima de toda la corte, sobre un trono de oro, un chiquillo que no aparentaba tener más de 10 años, el descendiente directo del emperador. Mi señor, sigo creyendo que esto es mala idea. La corte estaba reunida por una razón. Un invitado indeseable había aparecido en la capital. En parte es cierto, pero el chiquillo era fuertemente interrogado por sus subalternos, y él estaba nervioso al tratar de responderles. La razón era simple: la idea no había sido de él, sino del hombre a su derecha.
Caballeros, hablaba este con voz ronca y profunda, un hombre obeso de cabello largo y gris, la vejez bastante acomodada se evidenciaba en su rostro, el cual demostraba a cualquier persona con razón, que él era un sujeto de insaciable codicia y lujuria. Ciertamente el que hayamos accedido a esta reunión es un asunto delicado, pero debemos recordar, que la heredera del clan Gremory es la señora de la ciudad que está a poca distancia de la de nosotros. Tenemos que llevar este tema con mucho cuidado, porque si el conflicto de los diablos con nosotros se acentúa, lo más probable es que las fuerzas directas de Lilith vengan mediante un portal a ese punto. Si es así, nuestros refuerzos no llegarían a tiempo a respaldar nuestras fuerzas. El chico suspiraba de alivio. El primer ministro era un hombre en el que él depositaba ciegamente su confianza. Grato error por parte de él, pero la gente comienza pecando por la ignorancia. Los generales observaban con molestia al ministro. No era ningún misterio para ellos, que el sacro emperador era bastante joven para tomar el trono, y las decisiones que tomaba, realmente las tomaba el avaricioso sujeto respaldado por la estupidez del chiquillo. Señor, sigo diciendo que es una mala idea. Nuestra fuerza militar puede disipar un ataque sorpresa, incluso si se trata de la fuerza conjunta de los 4 Maos, por lo que... Silencio. Gritaba el chico tratando de mostrar autoridad. Es cierto, pero quiero evitar la mayor cantidad de bajas innecesarias en batalla, y para ellos, debemos responder a la solicitud de la señorita Gremory. Los sujetos obviamente sabían que eso iba para mal. Y si alguien dice algo más en mi contra, no importa su rango, lo mandaré a ejecutar, ¿entendido? Los generales se tragaron sus quejas y asintieron. Eran marionetas del primer ministro al igual que ese chico. Bien, en ese caso, doy esta reunión por concluida. Sugiero que se retiren, caballeros. Sin más, todos los generales se retiraron del lugar, dejando solos al chico y a su mano derecha. Tan pronto retumbó el eco de la puerta cerrándose, el chico soltó un suspiro en alivio. Sabe, primer ministro, esto es sumamente difícil. No sé si estoy haciendo las cosas bien. El chico se mostraba cansado ante la confrontación, cosa que el anciano ser simplemente dejaba pasar mordiendo un poco modesto trozo de carne y mascándolo sin cerrar la boca. No se preocupe, su majestad, usted está tomando las decisiones de un soberano de gran sabiduría. El chico sonreía ante esas palabras. Supongo que si es así, es gracias a usted. ¿Puedo preguntar a qué es que viene la heredera del clan Gremory? A mí también me disgusta su presencia en este lugar. El anciano sujeto se acariciaba la barba. Es algo sobre un evento social que tendrá lugar en Kuo en un mes más o menos. Viene a entregarnos una invitación para que asistamos. ¿Un evento social?, preguntaba el chico algo intrigado. Cada cierto tiempo, Sir Sech Lucifer organiza torneos de combate y supervivencia en los cuales pueden participar cualquier idiota, sea miembro de una facción enemiga, mercenario o lo que sea. Normalmente los premios son dinero o demás, pero parece que esta vez está estudiando a los competidores para completar el séquito personal de su hermana. No es mala idea usar a los campeones del torneo para estas cosas, son lo mejor entre lo mejor. El chico posaba su mano en su mentón pensativo. Es una estrategia interesante la de reunir poder militar así. Entonces lo mejor sería aceptar su invitación. Una tregua amistosa entre los humanos y los demonios podría beneficiarnos más adelante. No es mala idea, su majestad. Bien, en caso de aceptar ir a Kuo a ver el torneo, sugiero que llevemos a un guardia de renombre para evitar cualquier ocurrencia que tengan los demonios. Durante un rato ambos se mantuvieron en silencio. Llamaré a la general Esdeat para que nos acompañe. Estará gustosa de ver enemigos potenciales a cuales torturar. El chico se sorprendió ante la sugerencia. Pero la general Esdeat no está ocupada yendo a destruir a las fuerzas del cadre de Grigori Kokabiel. El anciano sonreía maliciosamente. El torneo se llevará a cabo en un mes. No creo que a esa mujer le tome más de ese tiempo borrar a todos los ángeles caídos que se encuentre. Si es así, entonces será hablar con la señorita Gremory. Ambos se quedaron esperando en silencio a la llegada de la procesión de la señora de la ciudad de Kuo. Esto es incómodo, decía la líder de la casa Gremory.
Por sugerencia de su hermano, ella tenía que entrar a la capital del imperio humano de una manera donde se pudiese percibir su llegada, esto, con el objetivo de ver que ella iba en son de paz, no porque fuese así realmente, sino porque el poder militar humano era considerable, y parte de este podría ser útil a los demonios. De hecho, el premio del torneo de supervivencia consistiría en eso, una jugosa bonificación monetaria, algún tesoro de calibre, y lo más importante, la posibilidad de unirse a su realeza, obviamente todo dentro del margen de opinión de ella. Supongo que sí Buchou, pero lo mejor es seguir la corriente. Respondía la sacerdotisa del rayo. La procesión consistía en varios carros de seguridad, y entre ellos una carroza donde iban todos los miembros actuales del clan Gremori, todo a la vista de los curiosos ciudadanos, quienes se acercaban a presenciar la gran belleza de aquellas mujeres que conformaban la realeza de la hermana de uno de los Maous. Dios santo, qué belleza. Obviamente eso estaba dando resultados, como diablos, era tarea de ellos tentar a los humanos para pactar con ellos, cosa que no era difícil al verse influenciados por las bellezas de las mujeres, y las mujeres del pueblo encantadas por la presencia de Kiba Yuto. Si era así, ella sería bienvenida, aun siendo una potencial amenaza. Pero no todo el mundo los observaba maravillados, más allá de las personas que los consideraban hostiles por naturaleza, había una persona que observaba a la princesa de la destrucción, carmesí con ojos inyectados de sangre. Y ella lo sintió. Por lo que mirando disimuladamente, pudo ver a un chico de cabello castaño y ojos de igual color observándola fijamente. Su mirada, pese al sentimiento asesino que emanaba, se mantenía calma, simplemente sería. El chico simplemente estaba con sus manos en los bolsillos de su abrigo, contemplándola directamente a sus ojos azules. Rías Gremori era una persona de la más alta cuna del inframundo, por lo que jamás había sido visto con tanta intensidad, con tanto sentimiento de odio en su contra. Y eso le pareció divertido. Ella, consciente de que sería una provocación, le dedicó una sonrisa seductora al chico misterioso. Ella se encontraba nerviosa al ser enfrentada de esa manera, pero al mismo tiempo le intrigaba. Ese chico tenía sentimientos fuertes contra ella, a diferencia de todo el mundo que la conocía, porque la idolatraban. ¿Qué cosas tendría ese chico en contra de ella? Le parecía interesante tratar de averiguarlo, y de hecho lo haría. Chelsea, ¿te puedo pedir un favor?, decía la pelirroja viendo cómo el chico dejaba de observarla y se retiraba a continuar por su camino. Nada más diga usted Buchou, y yo obedeceré, decía la chica haciendo una leve avenida mientras cerraba los ojos. Bueno, verás. Fuera de la vista de todo el mundo, como había dicho anteriormente el emperador, una avanzada de guerra se estaba dando en ese momento. Cocabiel siempre fue un guerrero de fuerte temple, había tenido el poder suficiente para darse a golpes con los ángeles, y con Dios mismo y haber salido aireado del tema. La guerra era su placer, y por ende agradecía su situación actual, su misión de momento, defender una de las ciudades de su raza la cual se veía amenazada por una avanzada humana. Él comúnmente no le hacía gracia defender puebluchos de segunda, ni mucho menos enfrentarse a seres inferiores como los humanos. Para él, no habían humanos dignos de combate, todos morían fácilmente ante sus gigantescas lanzas de luz. Por lo que aburrido, observaba a su objetivo, desde las murallas de su ciudad, un ejército de no más de 100 humanos. De estos, solo destacaba 3, un hombre que se evidenciaba que era un veterano de guerra, aun con el temple para luchar, un chiquillo de cabello rubio en una especie de peinado tipo hongo, y un sujeto que se notaba que era más bestia que persona, todos vestido con gabardinas de cuero, señal de las mundialmente reconocidas, 3 bestias, la fuerza primaria principal, del humano más fuerte conocido hasta la fecha. Así que tengo el honor de encontrarme con la renombrada Generales de At. Una mujer de cabello que llegaba hasta sus rodillas y ojos azules zafiro y belleza de diosa, vestida con un traje de general de índole femenino bastante ceñido a su cuerpo, dejando ver el tatuaje en su escote, se paraba imponente frente a sus fuerzas. Igualmente Ángel caído Cocabiel, tu presencia se impone por sí misma, decía la mujer con una sonrisa burlona, una sonrisa que no podría venir normalmente cuando la batalla era de 100 humanos contra 1000 ángeles caídos. Tienes una reputación interesante, una humana cuya belleza solo puede ser comparada con su poder y su sadismo. La mujer posaba su mano en su cintura desafiante. Igualmente, tu horrible cara y mal gusto de la moda te precede, no pareces ser tan poderoso como dicen las historias.
El caído se ofendió ante esas palabras. Valientes palabras para una humana insignificante que va a morir. Sin decir más, el caído extendió sus alas desafiante, y con sus manos preparó una lanza de luz que fue ganando tamaño hasta que ya era tan grande como un edificio de 3 pisos, el cual apuntaba amenazadoramente contra la mujer. El ejército de la mujer preparó su armamento, y asimismo las 3 bestias prepararon sus teigu para pelear. La mujer no se movía de su lugar. Vamos a ver quién de los dos va a morir, te aseguro que tú te demorarás lo tuyo en hacerlo, porque yo suelo divertirme un rato antes de acabar. Y empezaba la batalla. Como lo había planeado, Issei se quedó durante largo rato en el bar, pensando cuidadosamente su ruta de acción. ¿Qué hacía Rías Gremory tan campante en ese lugar? Porque estaba ahí, y lo más crudo del asunto, ¿qué era esa mirada que le dedicó? Ella percibió el odio de él de manera obvia, eso lo supo él, y ella le contestó de manera desafiante, casi diciéndole: si tienes algo contra mí, ven y dímelo en la cara. Eso lo enfermaba, estuvo tan cerca y a la vez tan lejos. Pero si él atacaba en ese momento con todo lo que tenía, tendría que enfrentarse no solamente a la realeza de ella, sino también a los guardias de la ciudad. Eso era mucho incluso para él, y el hecho de que ella anduviera por el lugar sin protección alguna, era porque alguna especie de campo debía tener esa carroza. Aún ahogándose en su rabia, tendría que esperar un poco más, al menos algo positivo había salido de todo eso. Ahora él sabía quiénes pertenecían al séquito de ella, información que no tenía hasta ahora. No solo Rías moriría, sino también todos ellos, y él se aseguraría que sufriesen antes de eso. Paf. Entonces, el ruido de la entrada del bar, le llamó la atención. Su objetivo había llegado, y se agrió el gesto al ver que ese sujeto, tenía una apariencia bastante similar a la del bastardo que mató a sus padres hace ya tanto tiempo, a excepción de la enorme cicatriz que había cerrado la cuenca de su ojo izquierdo. Durante un tiempo el chico simplemente se mantuvo oculto, cubriendo su rostro con una capucha. No podía dejar que nadie lo viese, así que siendo moderado, siguió bebiendo, estando al tanto de cómo el corrupto ser celebraba con otros sujetos su último triunfo. Ja, supongo que estarán contentos, señores. La noche avanzaba y por ende los tragos también. Ahora el capitán estaba un tanto liberado por el efecto del alcohol. No tiene idea, Ogre-sama, esa bastarda creía que me cerrarían el negocio simplemente por su palabra. Tranquilos, señores, siempre que me paguen bien, estarán seguros de que sus secretos seguirán como tal, como secretos. Y seguían riendo. Issei recordaba la información obtenida. El capitán Obe era uno de los líderes de la fuerza militar de la ciudad. Bajo su mando, numerosos sobornos se habían dado, inculpando a la gente que buscaba incriminar a sus beneficiarios. Por culpa de él, muchos inocentes habían sido fusilados simplemente por reclamar lo que era justo. Esa noche, terminaría eso, después de averiguar la verdad sobre la noche de la masacre en Kuo. Finalmente había caído la medianoche. La gente que había acompañado al capitán, ya se había retirado. Ahora solo estaba él, quien pese a la ingesta masiva de alcohol, no se veía particularmente afectado. Eso no importaba, por lo que levantándose de la silla, se hizo el primer contacto. Buenas noches, capitán Ogre, dijo él mostrando su rostro levemente bajo su disfraz. El sujeto lo miró con cierto aburrimiento. ¿Qué quieres, chico? Preguntó más que por duda, como por aburrimiento, cosa que permitió al castaño continuar. Hay algo de lo que me gustaría hablar con usted, decía el chico con una sonrisa amable y ojos cerrados. Ajá, dime qué es, respondía el capitán fastidiado. Hablarlo acá, podría traernos problemas de más. Aburrido pero también algo intrigado, el capitán se levantó de su asiento, siguiendo al chico. Para él, ese mocoso parecía ser más un soplón que cualquier otra cosa. No tenía apariencia de ser un sujeto peligroso, por lo que decidió no darle importancia al hecho de que ahora ambos estaban en uno de los pocos callejones no iluminados de la ciudad. Muy bien, mocoso, creo que acá estará bien. Escupe de una vez de lo que quieres hablar. Sin más ceremonia, Issei se volteó para confrontar al sujeto que lo veía con brazos cruzados. La semejanza con el otro sujeto lo inquietaba, pero él estaba listo desde hacía mucho tiempo para enemigos así. Verá, mi nombre es Yodo Issei, decía el chico esbozando una sonrisa satisfactoria. Soy un sobreviviente de la masacre que hubo en Kuo hace 4 años.
Las alarmas del capitán se activaron. Si ese chico le estaba hablando sobre ese incidente precisamente a él, era porque algo estaba mal. Y buscó algunas respuestas. El sujeto sonrió maliciosamente. ¿Respuestas sobre qué? Lo que sucedió esa noche en esa ciudad fue que los demonios entraron a la ciudad y arrasaron con lo que estaba entre sus objetivos. Si quieres saber cómo intervine, simplemente saqué a unos cuantos pobres diablos del lugar antes de que empezara la masacre. El castaño estrechó sus ojos levemente. Si fue así, usted sabía sobre lo que iba a ocurrir. Sabía que los demonios se infiltrarían en la ciudad esa noche. El militar sonrió enfermizamente. Si fuese así, ¿qué pasaría? De hecho, nada relevante en realidad, contestaba el castaño de manera bastante relajada, solo me interesa saber, ¿dónde está la hija del capitán Ubiquitous? Estoy seguro que ese bastardo no dejaría morir a su hija en esa ocasión. El capitán miró al chico con seriedad, él sabía sobre el autor intelectual de esa operación y sobre su familia. Anda por ahí, se unió al ejército del imperio poco después de la muerte de su padre. Búscala por ti mismo, no soy objetos perdidos. El capitán, sin importarle nada, simplemente giró, para retirarse. Está bien, la buscaré por mi propia cuenta, pero antes, de repente la temperatura del lugar se elevó, en la espalda del capitán hacia un extraño calor y la calle brillaba de manera extraña, por lo que girando, se encontró al castaño quien tenía su puño derecho brillando por el fuego y un aro perimetral en torno al que ardía en el suelo levemente. Tengo que terminar mi trabajo. El castaño estaba en la sala principal del ejército revolucionario hojeando unos tomos y pergaminos antiguos, todos ellos sobre movimiento, concentración de energía y manejo de chakras. Rayos, todo esto es bastante complicado, no tengo la energía para hacer nada de esto. Desde que había terminado su primera misión, se sintió presionado a aprender sobre la magia. Era cierto lo que decía Drake, él podía potenciar cualquier ataque, pero el ataque que había hecho con su espada desperdiciaba esa energía que llevaba trabajo reunir con tiempo, por lo que necesitaba un ataque que no desperdiciara tanto poder, y que él pudiese activar sin su voz tedgear. La magia era la solución. Pero el problema es que mediante lo que él había estudiado, su circuito mágico era más pobre que la favela del pueblo más pequeño del mundo. Con su circuito mágico pasarían 10 años antes de que un solo ataque saliese bien, y con el poder necesario, y eso era algo desaprovecharle. Al parecer la magia solo era para criaturas míticas o humanos dotados de este talento desde que nacían. Issei-senpai. El chico salió de su tren de pensamientos al ver a la pequeña Shirone acercándose a él. Ah, hola Shirone, decía el castaño sonriente, viendo detenidamente a la chica. Interesante conjunto de ropa el que traes. La chica llevaba en ese momento un vestido de índole chino de color gris con unos pantalones de kempo de color negro. La chica se sonrojó ante la observación. Leone me recomendó que llevara ropa para entrenar en batalla y el vestido es regalo de Sheele-senpai, decía la chica un tanto nerviosa. Ya veo, te sienta de maravilla. El rubor en las mejillas de la peli blanca se acentuaba. Si usted lo dice senpai, entonces estoy de acuerdo. Antes de continuar la chica vio con detalle lo que el castaño estaba estudiando, tratando de aprender magia. El castaño asintió. Sí, pero parece que mi circuito mágico es demasiado estrecho y pequeño para generar cualquier hechizo, así que no tiene caso. Se preparaba para cerrar libros y demás, cuando la chica puso su mano sobre la de él. Si senpai lo desea, puedo ayudarlo a ampliar su canal de energía mágica. El castaño se sorprendió ante eso. ¿Puedes hacer eso? La chica asintió. Mediante la manipulación de chakras de Loujutsu, puedo abrir sus canales poco a poco. Supongo que en unas semanas podrá generar hechizos de considerable nivel. El castaño sonrió ampliamente. Bien, entonces ¿cómo comenzamos? ¿Qué tengo que hacer? La necómata se acercaba al chico por su espalda y posaba sus palmas sobre esta. Rápidamente Issei comenzó a sentir un alivio en su ser, a la par de una sensación agradable se esparcía por todo su cuerpo. Usted solo tiene que permanecer quieto, será mi trabajo ampliar sus canales mágicos, tendremos que emplear parte de su tiempo para esto senpai. El chico asintió, quedándose en silencio con brazos apoyados en la mesa mientras la chica trabajaba su manejo de poder sobre él. Gracias Shirone. El castaño no vio cómo el rojo se acentuaba en las mejillas de la peli blanca.
Oh vaya, decía el capitán intrigado ante la amenaza, así que eres un mago. El chico sonreía retadoramente. Mi control de magia aún es un asco, pero, recogiendo su puño para lanzarlo con toda su fuerza, el chico canalizó el fuego en este centrándolo en un punto, para luego extenderlo con todo su poder. Iken. Un rayo de fuego atravesó el lugar, chocando contra el corrupto capitán, quien se cruzó de brazos para minimizar el impacto, pero el cañón era lo suficientemente fuerte para empujarlo con fuerza y estrellarlo hasta la pared. El camino del suelo había quedado incendiado ante el poder de fuego del chico, quien se levantaba y suspiraba relajadamente. Digamos que no soy del todo malo. El hecho de que hayas optado por aprender magia de fuego es algo que va acorde con tu naturaleza como dragón. Hiciste una elección acertada. El golpe del rayo de fuego había sido contundente, mas sin embargo incluso Issei sabía que su ataque no tendría lo suficiente para matar a ese sujeto. De ser así, no hubiesen contactado con Night Rai desde el principio, así que como lo esperaba. Tromp. De los escombros, se levantaba el capitán evidentemente molesto, con su brazo izquierdo calcinado y una mirada asesina en su único ojo bueno. Tu maldito mocoso. El corrupto sujeto no podía mover su brazo izquierdo debido al fulminante daño recibido, sin embargo eso no le impedía tomar su espada con tu otro brazo, emanando un aura asesina contra su enemigo. ¿Crees que puedes asesinarme? A mí. Soy el capitán Ogre, a mí nadie me juzga, yo soy quien juzga y ejecuta. Rápidamente el sujeto saltó en dirección al chico, atacando con su espada con tal fuerza que logró quebrar el piso de esta de una sola blandida. Issei se había movido para esquivarlo, sabiendo que no contaba con sus armas a filo como su claymore, tendría que matar al capitán a golpes, quemándolo o robándole su espada para matarlo con la misma. Opciones habían muchas, y su ataque preventivo había logrado dejar a su enemigo sin posibilidades. Quédate quieto para que te mate, insecto. El sujeto manoteaba su enorme espada a todas direcciones donde veía al chico, sin embargo ningún ataque acertaba ante este, quien se movía y bloqueaba hábilmente los torpes movimientos del herido sujeto. Fire. SLLSSSSS. Ahora otra herida hacía gemir de dolor al enorme sujeto, quien veía en su pierna una quemadura del ancho de la punta de un dedo. Al ver al mocoso que lo estaba hiriendo, vio como él le apuntaba con su mano, haciendo el gesto de una pistola. Ya no hay caso, ogre, no puedes moverte con la quemadura de tu brazo y con esa herida en tu pierna no podrás moverte más. El chico comenzaba a cargar fuego en su mano, alumbrando esta siniestramente su rostro desde abajo. Resígnate a morir. Sintiendo que una ira asesina lo dominaba, el sujeto se puso a temblar, agarrando su espada con enorme fuerza se preparaba para seguir pelando. Rar. Dando un salto se abalanzó sobre Issei, quien se preparaba para acertar un golpe seco al estómago de él. Otro Iken a esa dirección sería suficiente para terminar el trabajo. Mas sin embargo un brillo negro se puso entre él y entre el capitán, un brillo extraño que emanaba un aura rojiza, una tan impactante que lo cegó por un rato, pero al recuperar la vista y retroceder ante la inminente amenaza, el chico vio, como el cuerpo del capitán, había desaparecido de la cintura para arriba. Estaba muerto, no había duda. Ahora solo habían unas piernas que manchaban el suelo de sangre. Issei estaba estático, más que la inminente amenaza de otro ataque sorpresa de ese tipo. Era la clase de ataque que había hecho ese daño. Él conocía gracias a su experiencia, una serie de elementos mágicos y demás que convertían lo que tocaban en polvo. Pero no se comparaban con lo acontecido en ese momento. De la parte superior del cuerpo del corrupto sujeto, no quedó ni las cenizas, había sido destruido hasta las moléculas, un ataque devastador que podía borrar a una persona por completo. Es bastante incómodo cuando no entienden que no les queda ninguna opción. Un león que pelea herido no es más que un lamento a punto de extinguirse. Rápidamente el castaño giró sobre sí mismo para defender su espalda, preparado para otro ataque de esa índole, mas sin embargo ningún ataque llegó. En cambio, lo que venía desde el otro lado del callejón, con un caminar grácil, elegante y refinado, el castaño se estaba congelando al ver quién se estaba acercando. Pero bueno, está en la naturaleza de esta clase de criaturas morir gruñendo como la clase de bestias que son.
Ojos azules penetrantes lo confrontaban, a la par que su cabello rojo batía al viento casi armónicamente, su cuerpo estructural era algo que estaba atontando al castaño, más cuando estaba cubierto nada más con un extraño uniforme de escuela que parecía diseñado únicamente para alimentar la perversión de los corazones más lujuriosos como el suyo. Finalmente ambos estaban frente a frente, a una distancia de confrontación. El castaño sudaba frío en ese momento, no porque la considerara una amenaza, sino porque ella misma estaba ahí, aparentemente sola, confrontándolo con una sonrisa seductora y una presencia enfermiza llena de confianza y algo de clase. Rías Gremory, murmuró el castaño con una voz tan élida como podía hacerla, sin escatimar en el odio que dejaba salir. Era un momento crudo para él, uno de sus máximos objetivos estaba ahí, burlándose de él prácticamente. Oh vaya, dijo la pelirroja cruzándose de brazos, sonriendo con confianza e incluso con cierta satisfacción ante los gestos del chico, así que realmente sientes hostilidad contra mí, una bastante grande como para ser una simple coincidencia. El castaño rápidamente preparó su puño de fuego para atacar, mas sin embargo Rías Gremory seguía quieta en su lugar, sonriendo. Por razones obvias, sabes que soy Rías Gremory, ¿puedo preguntar tu nombre? ¿Por qué se supone que debería decirte mi nombre? Simple cortesía y modales para empezar. El castaño chasqueó su lengua, él no era tan obvio para caer en la trampa, pudiese que Rías Gremory estuviese sola a la vista, pero seguramente alguna garantía de seguridad le permitía aparecerse ante él tan campante, por lo que su vista cazaba rápidamente todo movimiento que hubiese entre las sombras, en las terrazas y demás. Si buscas a mis guardianes, arriba de ti hay una. El castaño rápidamente subió su mirada al cielo, para ver justo sobre él, a una mujer de cabello negro vestida con ropa de sacerdotisa de templo, con la mano alzada al aire, preparando un ataque en caso de cualquier caso. Issei se sentía presionado ante la visión que lo inundaba, más cuando esa imponente figura volando, tenía una expresión lasciva en su rostro. En caso de que puedas hacer algo, aquí mi reina ya habrá calcinado tu cuerpo, y en caso de que tu poder exceda mis expectativas, al menos entre ambas compraremos el tiempo para llamar a la seguridad a este lugar. Issei estaba tenso, pero al menos ahora sabía que la pelirroja lo estaba confrontando mostrándose a sí misma, no parecía ser una persona que preparara ataques sorpresas por lo que, ahora sabía que eso que acabó con el Capitán Ogre, no acabaría con él. ¿Qué es lo que quieres? Preguntaba el castaño aún a la defensiva. Antes de hablar, me gustaría que te apagaras. Una conversación civilizada no debería llevarse mientras levantas tu puño amenazadoramente en mi contra. El castaño se resistía a bajar su contraataque, pero en cierta manera, era mejor hacerlo, era cierto, estaba en una posición bastante desventajosa, ahora él se paraba firmemente para enfrentarla, apagando su puño. Bien, ahora responde mi pregunta. La pelirroja se recostó contra la pared viendo al chico con esa misma sonrisa seductora y casi cariñosa que tanto lo estaba enfermando. No es un misterio para mí que me odias, ¿puedo preguntar por qué? El castaño se mantenía vigilando a la pelirroja con gran alerta. ¿Eso era una especie de juego? Tengo mis razones. Han de ser bastante fuertes para tener el valor de enfrentarme, de no esconder tu odio como lo hiciste durante todo el tiempo que esperaste a este humano. Issei rápidamente se puso alerta. ¿Me has estado siguiendo todo este tiempo? Digamos que me causaste curiosidad desde que te vi en el desfile, mi instinto dice que eres alguien interesante, joven humano. El castaño suspiró pesadamente, la situación era delicada, pero al parecer no estaba tan en peligro como él pensaba, o no al menos desde una perspectiva que amenazara su vida esa noche. ¿Qué asuntos tienes conmigo, Rías Gremory? Me parece curioso ver que uno de los demonios más importantes del inframundo esté tan interesada en un humano como para vigilarme desde esta tarde. La pelirroja se sorprendió un tanto ante la franca pregunta del chico, no porque fuese directa, sino porque él parecía estar tenso y nervioso hace un instante, pero incluso así, podía manejarse a sí mismo para pensar con cabeza fría. Era un chico que estaba acostumbrado a estar en situaciones de vida y muerte y aún así, pensar con cabeza fría.
Simplemente me intrigaste, un joven caza recompensas con alto nivel de combate cuerpo a cuerpo, aunque tu nivel mágico es el de un mago en entrenamiento, un desarrollo bastante curioso para un humano. Sin embargo, puedo asegurar que en un futuro próximo serías un guerrero de gran renombre, una joya bastante rara en este gran y vacío mundo. El castaño rápidamente se dio cuenta que esto era una lucha de voluntades. Gracias por el halago, pero una simple intriga no es suficiente para que cases a un humano como lo has hecho conmigo. Escupe, ¿qué asuntos tienes conmigo? ¿Qué te parece tan interesante en un humano que quiere ver tu cabeza en el asta de una plaza? La pelirroja cerró sus ojos en satisfacción, como si poco le importara el odio del chico. Es simple, dijo ella llevando su mano al bolsillo de su falda, en un mes se realizará un torneo de combate y supervivencia organizado por mi hermano, Sir Sech Lucifer, y me gustaría invitarte a este ya que veo que tienes un enorme potencial. El castaño estrechó su mirada molesto. ¿Realmente crees que me entusiasma la idea de participar en tu pequeño circo? La pelirroja rió levemente. El premio es una considerable cantidad de dinero, considerable para un solo individuo, un tesoro de alguna clase. Aún estamos decidiendo qué otro premio damos, y el otro premio pues lo verás a su tiempo. Digamos que es un deseo que yo misma me encargaré de que te sea concedido. El castaño se quedó en silencio durante un instante. ¿Y si quiero como premio tu cabeza? Por ser el ganador. Un rayo bajaba justo para incinerar al chico, aunque Issei sabiendo que su enemigo estaba en el aire, y jamás dejó de seguir sus movimientos, una de las tantas enseñanzas marcadas en su carne gracias a Akame, por lo que materializando el fuego de su mano, desvió con magia el rayo que iba a su cabeza hacia otro extremo. En ningún momento, ni Issei, ni Rias Gremori perdieron contacto de su mirada fija. Al parecer ninguno de los dos estaba realmente inmutado ante el ataque sorpresa de la sacerdotisa del rayo, la tensión de la situación no daba para eso. Mi cabeza dijo la pelirroja con una sonrisa retadora, se puede discutir. El castaño ahora observaba cómo la pelirroja de su bolsillo sacaba una invitación, al susodicho torneo al parecer. Con esto evitarás tener que pasar por las preinscripciones y preliminares que se hace antes de pasar, eres un concursante que viene directamente por mi invitación. El castaño se quedó viendo la invitación de la pelirroja. ¿Qué te hace pensar que quiero ir a tu torneo? La pelirroja sonrió con tal malicia y pulcritud, que era extraño para el chico. Pensé que dirías algo así, decía la pelirroja con un enorme deje de confianza, por lo que puedo ver, perteneces a uno de esos grupos rebeldes que pelean por los vulnerados por el pueblo, así que te diré esto, si no vienes y respondes a mi invitación. Asesinaré a cada uno de los habitantes humanos en la ciudad de Kuo. El ambiente se heló completamente en ese instante, casi parecía irreal lo que había dicho Rias Gremori, pero no, su sonrisa, su confianza, no había errores en lo que ella había dicho. ¿Realmente eres capaz de cometer tal monstruosidad? Preguntó el castaño totalmente asqueado ante la maldad de la mujer frente a él. Definitivamente ella era un demonio. Ante la pregunta, alzó su mano, de esta, brotaba una energía negra y roja la cual Issei reconoció como la energía que había destruido el cuerpo del capitán Ogre. Soy un demonio, está en mi naturaleza satisfacer mis deseos mediante cualquier medio, y yo te quiero en mi torneo. Si no vienes, te prometo que mataré a cada humano en Kuo sin misericordia alguna. Tu hija de perra. Issei estaba enojado, y preparándose para pelear en serio, para invocar su Sacred Gear. Tus quejas contra mí, déjalas cuando seas el vencedor sobre los demás competidores de mi torneo, antes de eso no me interesa oírte. Sin más la pelirroja hizo hincapié en el movimiento de su brazo, dando al chico el ultimátum de que recibiese la invitación. Amargamente el castaño le rapó la invitación, confrontándola con evidente ira en sus ojos. Eres un buen chico, decía la pelirroja satisfecha, como dije, triunfa sobre todos y te permitiré tener lo que desees tener, escuchar tus quejas, y satisfacer cualquier deseo tuyo. Aprovecha esta oportunidad, los deseos que concedemos los deseos solo están limitados por la barrera de la vida y la muerte, del resto, todo es posible. Sin más, la pelirroja se volteaba para irse del lugar satisfecho, su objetivo había sido cumplido. Aún así, es una lástima, dijo ella alejándose, me hubiese gustado saber el nombre joven que sería mi campeón. Yodo Issei.
La pelirroja se detuvo en seco, volteando a ver sutilmente al castaño a la distancia, quien tenía su puño extendido en desafío. Grábatelo en lo más profundo de tu mente, Rías Gremory, porque es el nombre de aquel que tomara tu cabeza y la izara en la plaza pública como la abominación que eres. La pelirroja sonrió gustosa. Cásame si es que me buscas, créeme, estaré esperando eso. Pero créeme, yo doy cada paso que des tras de mí puede que no te lleve a donde quieres sino a donde yo quiero. Ahora tanto la pelirroja como su reina, se habían retirado de ese lugar, dejando solo al chico y al cadáver del capitán corrupto. Issei tampoco demoró en irse, el objetivo había sido cumplido, Ogre estaba muerto, sus compañeros no demorarían en terminar la parte de la misión de ellos, así que todo había terminado esa noche para él. Ahora solo le quedaba decidir qué hacer, seguir a la provocación de la zorra de cabello rojo y participar como su invitado personal, o dejarlo ser y esperar que ella no hablara en serio cuando amenazó con matar a todos los humanos en Kuo. Era una larga noche para pensar. Durante el transcurso de ese día, muchos eventos se habían dado en todos los lugares del mundo, uno de los más explosivos se habían dado en un campo de batalla, una confrontación entre humanos y ángeles caídos. El lugar estaba lleno de cadáveres, unos humanos, y muchos otros de las criaturas aladas. Vaya, así que esto es lo más que pueden hacer. Algunos soldados humanos ya simplemente comían en el lugar, sin inmutarse ante tantos cadáveres cercenados con ojos abiertos, sin entender qué pasó, algunos cortados o aplastados, otros tantos empalados por estalactitas de hielo. Se supone que este es el cadre más salvaje de Grigori. La general Esdeat estaba sentada imponentemente, con sus 3 bestias sagradas atrás de ella guardándola como siempre, y a sus pies, el líder de esa sección de los ángeles caídos, totalmente aprisionado de brazos y piernas en una horrible prisión de hielo que había perforado lo más profundo de sus huesos. Las historias contaban que este gusano era el guerrero más temido de la sección de los ángeles caídos, realmente estaba emocionada por conocerlo. El ángel caído prácticamente no escuchaba nada, su mente estaba ida, ahora, el dignísimo ángel caído guerrero, estaba rebajado, a lamer las botas de la general victoriosa en combate, él era el único enemigo vivo junto a 2 ángeles rasos que veían la escena aterrados, su poderoso líder, había sido dominado y humillado de la peor manera posible, el collar que esa mujer le había puesto en su cuello, que lo unía a ella con una cadena que ella sujetaba en su mano, lo hacía parecer nada más que un perro, una marca de absoluta sumisión. Me das asco. Con total desprecio, la peli azul pateó el mentón del caído, haciendo que él quedara finalmente inconsciente. Cuando su cabeza cayó de nuevo, ella se limitó a clavar el tacón de su bota en su frente, hundiéndolo haciendo sangrar su piel, moviendo el pie rítmicamente sobre la herida, mientras ella se sonrojaba y esbozaba un gesto de satisfacción. General, le sugiero que se detenga, si no quiere que él muera. El llamado de una de sus guardias le llamó la atención, era cierto, ella podía matarlo a él, pero eso no sería divertido. Estás en lo cierto, dijo ella pateando de nuevo la cara del caído, levantándose de la silla donde estaba puso su mano en la prisión de hielo, deshaciéndola al instante, los brazos y piernas del caído habían desaparecido junto a este hielo, dejando solo un torso inconsciente, ahora la general miraba a los otros 2 sobrevivientes. Llévense a este perdedor a Grigori, estoy seguro que ustedes tienen la tecnología para hacer que se recupere en pocos días, dijo ella con una sonrisa, si recupera el conocimiento, dígale que la sucia humana lo está esperando para repetir esto, claro, si es que tiene el valor para confrontarme de nuevo. Aún envenenados con la ira, ambos ángeles tomaron a su líder, y escaparon del lugar, ante la vista despreocupada de la peli azul y su ejército. ¿Es buena idea hacer eso, general?, preguntaba uno de sus subalternos un tanto contrariado por la elección de ella. No hay problema, contestó ella con satisfacción, si se acaba la guerra no podré disfrutar de esos pequeños placeres en mi vida, tales como probar mis nuevas técnicas de interrogatorio y tortura, así que sí, ese tipo está obsesionado con la guerra, con suerte lo volveré a ver con ganas de venganza, contestó ella con una sonrisa. General. A lo lejos uno de los soldados encargados de las comunicaciones llegaba a ella corriendo, deteniéndose para saludarla. General, el Sacro Emperador ha solicitado su presencia en el Imperio lo más pronto posible.
Oh, ya veo, decía la peli azul un tanto intrigada. Soldado, ¿le dieron detalles sobre el porqué de esta orden? El sujeto tragó saliva pesadamente. No era secreto para nadie que una palabra maldicha ante esa mujer podía costar la vida. No me dieron muchos detalles, general. Básicamente es un trabajo de guardaespaldas. Al parecer el emperador fue invitado a un evento que se llevará a cabo tras los muros de Kuo. Hubo un rato de silencio. Entendido, procede a volver a tu puesto. General. Y el soldado se retiraba corriendo como alma perseguida por el diablo. La peli azul puso su puño en su mentón, pensando detenidamente lo que había escuchado, no porque le pareciese mala idea, pero algo muy dentro de ella había estado surgiendo esos días, una duda, una pregunta sobre sí misma. Quizás en ese evento encontrase algunas respuestas. En fin, decía la mujer levantándose con una sonrisa triunfal, me prepararé para mi viaje. Chicos, los dejo encargados a ustedes de que las tropas estén organizadas. Hemos acabado con el avance de Cocabiel, pero aún hay algunas fuerzas rebeldes que pueden causar problemas. Sí, general. Asintieron los 3 guardias de ellas con una avenida. Bien, me encargaré de enviarles la recompensa por esta labor, se lo han ganado. Era hora. SDA no le tenía cariño alguno a la capital del imperio, y ella mejor que nadie era consciente del enorme caso de corrupción que se presentaba en el lugar, pero eso no le afectaba en lo mínimo. De hecho, ella estaba satisfecha con cómo fueran las cosas, siempre y cuando ella pudiese pelear, demostrar que era superior en todo sentido a sus oponentes y ver cómo la luz de sus ojos se iba perdiendo en un abismo de desesperanza. Además de eso, ella tenía una cierta afinidad con el primer ministro, entre ambos se ayudaban mutuamente, siendo que así fue que ella obtuvo su Teigu, la más devastadora de todas hasta la fecha, por lo que devolver el favor sería lo mínimo que podría hacer. El castaño estaba pensativo sobre su mesa ya de nuevo en la base. La misión de asesinato de sus compañeros terminó sin problemas. Según ellos le informaron, un sobreviviente del calabozo de torturas de la familia les había dicho que ellos fueron invitados a ese lugar y luego los drogaban con la comida para luego torturarlos. El pobre chico murió tosiendo sangre a borbotones. Tatsumi, donde quieras que te encuentres, espero que puedas lograr lo que empezamos. Fueron sus últimas palabras antes de morir, probablemente haciendo alegoría a algún amigo que viajó con ellos pero no cayó en la trampa. No tenía tiempo para pensar en eso. Así, ella entró al ejército poco después de la muerte de su padre. El castaño tenía una misión personal ahora también, encontrar a Seryu Ubikitous. No sabía qué había sido de ella durante los años que no se habían visto, pero quería saber qué tan peligrosa o aprovechable era ahora. No solo eso, ella fue su primera amiga, era necesario aclarar algunas cosas. Él solo quería verla. Días más adelante, en la capital del imperio, una chica de cabello naranja entrenaba fuertemente, vestida con un kimono golpeando los muñecos de práctica con un inminente odio en sus ojos. Las palmas de sus pies y sus nudillos estaban desgastados, pero eso no le importaba. Primero Papa, luego el capitán Ogre. Hacía poco le había llegado la noticia sobre la muerte de su mentor, cosa que chocó muy dentro de ella, más que todo porque los culpables del asesinato habían sido miembros del ejército revolucionario. Night Raid. Y con una fuerte patada, la chica había destruido la mitad superior de un tronco de árbol sobre el cual practicaba también, sudando y cansada. Teniente Ubikitous, llegando a la puerta, un soldado del comité de información aparecía ante ella. La chica apenas le dedicó una mirada aburrida. Se le ha solicitado para que haga parte de la caravana que va a escoltar al emperador a la ciudad de Kuo en unos días. La chica chasqueó la lengua. Desde la noche que murieron todas las personas cercanas a ella en su infancia, ese lugar había perdido significado para ella. Entendido, haré los preparativos pronto. Y así, el soldado se retiraba, sus ojos verdes ahora se enfocaban en la ventana, mirando al paisaje. Tenía muchas cosas que pensar. Ella estaba en búsqueda de la justicia que pregonaba su padre, un hombre rudo, pero imparcial y centrado, un ejemplo de persona, y también, estaba en busca de venganza contra los demonios, por causar la tragedia que acabó con la gente de la escuela, con sus vecinos, con su mejor amigo. Durante todo ese tiempo, la sonrisa de Issei seguía plasmada en su mente recordándole por qué peleaba. Koro, vámonos.
dijo la chica con total hostilidad en su voz. Atrás de ella, apareciendo debajo de una mesa, una especie de perro de diseño de peluche caminaba obediente detrás de ella, moviendo la cola con entusiasmo. Ella caminaba por los pasillos mientras su mente se enfocaba en su misión personal. En nombre de Papa, en nombre de Issei la justicia prevalecerá. Sin saber que el asesino del mentor de ella, era el chico que tanto había marcado su infancia. En la zona de residencia privada de Rías, ubicada en la escuela donde ella estudiaba, se encontraba la pelirroja, confrontando a su hermano, en un círculo mágico holográfico, el Satán de cabello rojo esbozando una sonrisa de suficiencia ante las palabras de su hermana. Así que ya entregaste tu invitación personal. Así es, contestaba ella tomando una taza de té. Encontré un prospecto interesante en mi paseo por el imperio. Joven, guerrero, usuario de magia, en unos años podría ser un guerrero de considerable renombre. Supongo, pero si fuese solo por eso cualquier soldado talentoso sería digno de ti, decía el Satán de cabello rojo jocosamente. Dime, ¿qué tiene de particular este chico que tanto te llamó la atención? La pelirroja sonrió. Que si se hizo así de fuerte tan joven, es porque tenía una razón. Lo seguí, averigüé un poco, y su razón es su odio contra mí. Lucifer estrechó levemente su mirada, pero dejó que su hermana siguiese. Su odio contra mí es bastante fuerte, puedo decir que alguna razón de peso tendrá para eso. Esa razón lo hizo fuerte, lo hizo despiadado, y eso me gusta, porque eso quiere decir que es una persona con enorme devoción hacia mí, decía la pelirroja posando la mano en su pecho. Así que él es tu candidato favorito. Así es, observaré su poder en el torneo, pero definitivamente tengo fe de que pueda ganar, así que estaré esperando, y sí. La pelirroja se puso el dedo corazón en su labio con una mirada desafiante y lasciva. Yodo Issei será parte de mi séquito, ya lo decidí. Sir Sech Lucifer pocas veces veía esa faceta en su hermana, pero cuando la veía, era porque ella había encontrado un tesoro invaluable. Cada miembro de su séquito había sido digno de su entusiasta avaricia. Bien, entonces iré terminando los preparativos. Dile a Sona que prepare todo lo demás. Entendido. Final capítulo 3.